Bueno, chicos, buenos días. Después de tanto tiempo con esta cuarentena obligatoria, decidí hacer una clase más personalizada, ¿sí? Para darle justamente la importancia al tema que vamos a empezar a estudiar ahora. Ustedes lo que hicieron hasta aquí fue un bosquejo de la realidad general del país, y lo que vamos a empezar a estudiar ahora, tema por tema, en forma pormenorizada, detallada y dándole la importancia que requiere, son los temas más importantes del programa. Justamente el que nos toca ahora, que es el eje número 2, es todo lo referido a población en Argentina, así se llama el eje, y quería darles una presentación breve pero concisa de la primera parte del trabajo que vamos a empezar a hacer, que habla justamente de cómo llegó a poblarse Argentina a través del tiempo para llegar a ser lo que somos hoy. Cuando uno estudia población, ya lo van a ver en el trabajo, no estudia solamente el número de habitantes. Es lo primero que surge cuando uno habla población argentina. Bueno, a ver, ¿cuántos somos? Bueno, pero para llegar a ser los que somos hoy, tuvo que acontecer todo un proceso histórico, geográfico, un dominio espacial, para empezar a entender por qué en la geografía hoy no tenemos a todas las personas distribuidas en forma pareja. Nuestro país es un claro ejemplo de que la mayor concentración de población hoy se asienta justamente en la zona más importante de la agrícola economía y toda la explotación que conlleva justamente a los grandes factores de atracción que nos ofrece la llanura pampeana. El resto de las regiones hoy no tiene una distribución pareja de la población. Bueno, entonces, para poder entender este proceso vamos a empezar un poquito de la historia. Nos vamos a empezar a agarrar un poquito de aquello que ofrece la entrada de las distintas corrientes de población según el movimiento histórico que fue teniendo cada región. Para ello vamos a hablar de 4 etapas de poblamiento: la etapa indígena, la etapa colonial, la moderna y la actual, la que estamos hoy viviendo. Miren, nuestro país, ustedes verán claramente la forma, ya lo saben, lo hemos estudiado muy bien en tercer año, tiene una forma alargada. Los beneficios que nos da el espacio físico son diversos, pero tenemos una parte montañosa, cordillerana, donde la población no se asienta fácilmente, salvo en algunos valles y en la base de las montañas, en algunos espacios. Después tenemos una parte donde predominan las mesetas, ¿sí? Esas mesetas que eran áridas, con vientos muy fuertes, o que estaban a gran altura, ¿se acuerdan de la puna? La parte verde, que acá también en este mapa figura como amarillita, esa parte es la parte que ofrece todas las condiciones, todos los beneficios para que se asiente la población. Desde los acontecimientos históricos que decíamos recién hasta hoy, la población se fue asentando en nuestro país en distintos lugares, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son esos asentamientos. Repito, había 4 etapas de poblamiento activo en nuestro país. Vamos a empezar desde el siglo XVI. La primera etapa es la etapa indígena, desde el siglo XVI a 1810, que ustedes recordarán qué pasa en esa fecha fundamental de nuestro país: la independencia, ¿sí? La Revolución de Mayo y posteriormente la independencia. En el siglo XVI, los primeros nativos, esos mal llamados indígenas, los nativos de nuestro país, se concentraban en el noroeste del país. Eran descendientes de los incas, vivían en la zona montañosa. Los vestigios que hoy encontramos de esa población llegan aproximadamente hasta el sur de Mendoza, pero solamente en la parte cordillerana, principalmente en el noroeste argentino, encontrábamos poblaciones de personas adaptadas al lugar, a la geografía hostil, montañas, poca agua, frío, amplitudes térmicas por la aridez, mucho calor de día, mucho frío de noche. Esta gente estaba arraigada al lugar. De hecho, al descender desde los incas ya tenían una cultura muy desarrollada. Pero ellos vivían en forma principalmente sedentaria en estos espacios, cultivando la tierra con lo poco que podían hacer en esa zona y criando algunos animales. En el resto del país no podemos decir que había población.
había algunos pueblos de ocupación puntual, porque eran puntos aislados que prácticamente no mantenían relaciones entre sí, ¿sí? Se calcula que no llegaban a los 400.000 habitantes, se calcula, no había censos en esa época, distribuidos en toda la zona. Repito, la concentración era en el noroeste. A partir de 1810, la segunda corriente de poblamiento, justamente en la colonia, ya la entrada acá cambia geográficamente al Río de la Plata, ¿sí? Hay 3 corrientes de entrada, pero la corriente fuerte fue la corriente del Río de la Plata. Pero estos colonizadores, el conocido hombre blanco que venía de Europa, no venía con intenciones de poblar nuestro país. Venía con intenciones de entrar por el Río de la Plata, ingresar al país por los lugares donde podía, para dirigirse ¿a dónde? ¿Sí? A esta zona, o desarrollar algunas ciudades, pero siempre con la intención de exportar hacia Europa las riquezas. Esa población tuvo una corriente fuerte, como les dije, desde el este, que entró por el Río de la Plata. Entró otra corriente colonizadora por el noroeste y una corriente que entró por Chile, ¿sí? Esas 3 corrientes colonizadoras fueron las que fundaron las ciudades que hoy son capitales de las provincias. San Juan, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, la misma Córdoba, Buenos Aires, Paraná, Santa Fe, Rosario. Esas corrientes podemos decir que fueron ocupando pequeños espacios, pero siempre hablando de esta parte del país, ¿sí? La zona de la llanura, seguíamos fortaleciendo algunas ciudades de la montaña, empieza a poblarse el litoral, pero Argentina tiene ciudades aisladas, siempre cerca de algún río, pero la intención del colonizador no era expandir poblacionalmente al país, sino generar riquezas que después pudiera llevarse a España. La etapa que viene posterior a esto empieza en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, se llama etapa moderna. Esta etapa ya tiene una mayor conciencia poblacional de ocupación del territorio argentino. Esta etapa comienza con un desarrollo sobre la llanura, ¿sí? Y sobre el litoral de campos agrícolas. Acá ya se descubre la riqueza de nuestros suelos y empieza a florecer la agricultura y la ganadería, pero toman fuerza muchas ciudades. Acá ya hay un verdadero asentamiento de la población con un criterio lógico de expansión económica. Ya estaba proyectada la población en nuestro país, ¿sí? Y acá ingresa un gran contingente de inmigrantes, principalmente europeos, y principalmente dentro de los europeos, españoles e italianos, pero también ingresaron alemanes, judíos, rusos, armenios. Nosotros acá en el barrio tenemos una comunidad muy grande de ellos, y fueron poblando 2 zonas, 2 espacios muy conocidos. El espacio urbano, porque se empleaban en fábricas, esta gente venía a trabajar pero no tenía gran conocimiento profesional, entonces eran operarios. Y otro grupo de ellos fueron ingresando a los campos, desplazándose hacia el interior de nuestro país y desarrollando los campos. Acá ya empieza a poblarse Patagonia Argentina. Pero Patagonia no se va poblando en toda su dimensión. En 2 ejes se fue poblando. Se fue poblando en las costas y en algunos valles, ¿sí?, de la cordillera. El centro de Patagonia, ustedes recordarán, es muy árido, es muy agreste, las condiciones no son factibles para la vida cómoda, entonces predominan factores de expulsión a los factores de atracción. La Patagonia comienza su verdadero proceso de poblamiento en esta etapa, en la etapa moderna. Y llegamos a lo que es hoy la etapa actual. Esta etapa es la que podemos decir que vamos a estudiar la población real de nuestro país, ¿sí?
En la dimensión actual, cubriendo todos los espacios geográficos, hoy somos 45.600.000 habitantes, según dice el INDEC. El último censo de población fue en el 2010. Este año, en el 2020, toca el próximo censo. Veremos después de toda esta situación de cuarentena si se hace o cómo se hace. Y los datos se van analizando, como ustedes saben, de censo en censo cada 10 años. La población hoy de Argentina crece moderadamente, pero en forma ininterrumpida. No tenemos una explosión demográfica, no crecemos en gran número, pero crecemos en forma segura, por decirlo de una manera clara, y paulatina, y más o menos de año en año vamos creciendo un porcentaje adecuado al índice de natalidad, que refleja que es de un 16 por mil. Ya lo vamos a ver más adelante. La población argentina hoy, ¿dónde se concentra principalmente? Acá, en la llanura pampeana, con las 3 ciudades poderosas: Buenos Aires, Ciudad de Córdoba, la nuestra, y Rosario. Santa Fe también, que es la capital, pero Rosario es la tercera ciudad en cuanto al número de habitantes. La distribución no es pareja. Tenemos una gran concentración pampeana, y en el resto de las regiones argentinas la población solamente se asienta a donde hay mayores factores de atracción. Pero eso es el próximo estudio que vamos a hacer. Los temas los vamos a ir organizando de a poco, y me gustaría de alguna manera pautarlos para que los hagamos en forma prolija, para poder entender después todo el desarrollo económico que viene en el estudio de este año. Así que les propongo hacer un trabajo sencillo, un trabajo claro. Vamos a estudiar las 4 etapas de ocupación territorial. Las repito: la indígena, la colonial, la moderna y la actual. De una forma muy breve, para pasar a estudiar la dinámica poblacional, que son los índices poblacionales, natalidad, mortalidad infantil y los saldos migratorios. Después de eso nos metemos en economía. Bueno, chicos, hasta la próxima entonces.